Ahí va. Buenísimo. Entonces, recién estábamos viendo el tema de la pregunta, está este filósofo, estábamos viendo esto de que preguntar es abrir la posibilidad de conocimiento, y una cita textual de él dice: el sentido de preguntar consiste precisamente en dejar al descubierto la posibilidad de discutir sobre el sentido de lo que se pregunta. Una pregunta sin horizonte o sin sentido es una pregunta en vacío que no lleva a ninguna parte. ¿Sí? A mí me gusta, ¿no?, esto, ¿no? Cuando preguntamos, ¿para qué preguntamos? ¿Sí? ¿Hacia dónde está orientada la pregunta? ¿Sí? Porque creo que a veces preguntamos por preguntar, pero no sabemos hacia dónde queremos llevar, hacia dónde nos va a dirigir esta pregunta. Entonces, antes de preguntar, nosotros tenemos que tener el sentido, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con lo que pregunto? ¿Hacia dónde quiero ir con lo que pregunto? ¿Sí? Entonces, en esto también él dice que el también es el arte de pensar. Y él dice que preguntar y pensar son procesos cognitivos inseparables. Hay algo que nosotros, bueno, siempre preguntamos: ¿qué es lo que más miedo te da, ¿no?, en un acompañamiento? Que quede callado, ¿no? El silencio, que no sepa qué decir, que no sepa qué preguntar, que el otro no me hable, ¿no? Y a veces en estos momentos de silencio, nosotros también podemos estar pensando, ¿sí?, qué podemos ir preguntando, qué podemos ir comentando también, ¿no? Y recién me quedo con algo que dijiste, Raquel, al principio, antes que fuéramos al recreo. Me dijiste que, ¿qué pasa cuando la persona no habla, ¿sí?, o no te lo dice? Cuando yo te decía, bueno, a ver, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa que golpeaste la puerta, que estás llorando? ¿No? Y en eso también va a radicar nuestra observación, ¿sí? Y también va a ver que no solamente la pregunta hablada, ¿sí?, o la respuesta hablada, ¿sí?, es la que nosotros vamos a tener que fijarnos. Hay otros instrumentos, hay otras herramientas con las que nosotros podemos contar para que el otro pueda decirnos qué le pasa, ¿sí? Entonces, será que con alguna seña, con alguna clave, con algún dibujo, algo siempre nos está diciendo. Un dibujo a veces nos dice algo, nos dice cosas, ¿no? Entonces también en esa observación vamos a tener que aprender cuál es la manera que tiene de comunicar el otro, ¿no? Y en esto me gusta porque cuando hablamos de esta pregunta o del arte de preguntar, es algo que se llama dialéctica, ¿no? Esta dialéctica, este arte de preguntar, es el arte de llevar una auténtica conversación. Recién Patricia decía que estamos acostumbrados a dar las respuestas que quiere el otro, en el caso en la escuela, ¿no? Y lo traía a Freire. Le decía que tenemos que enseñarle a los alumnos a preguntarse, ¿sí? Y qué interesante esto, porque cuando nosotros hacemos preguntas, tenemos que llevar una conversación, ¿sí? No es solamente esto, yo te pregunto y espero que esté la respuesta que yo quiero, sino que en esa respuesta también tiene que haber una vuelta mía y una otra pregunta o un comentario, y que el otro pueda volver a preguntar también. Entonces, la conversación
como comunicación interpersonal tiene necesariamente una estructura de intercambio de pregunta y respuesta. Entonces, el arte de preguntar está siempre presente como recurso, como una posibilidad dinámica de apertura al conocimiento. ¿Sí? Entonces, volvemos a esto, que cuando nosotros preguntamos, ¿sí? Tiene que haber nos tiene que llevar a esto, ¿no? Una auténtica conversación con el otro. Por esto del sentido de la pregunta, hacia dónde quiero ir y cómo quiero empezar a conversar y a dialogar con el otro. ¿Sí? Fíjate que el uso de la pregunta, dice, es sustancial porque propicia la reflexión, el planteamiento de problemas o hipótesis. Y ojo que cuando hablamos de preguntas no es la pregunta que le voy a hacer al otro, no. ¿Cómo te llamas? O ¿cómo te sentís hoy? ¿Qué es lo que hiciste? ¿No? No es ese diálogo, sino ese diálogo con lo que yo me encuentro, ¿no? Y que me lleva a reflexionar sobre un texto, sobre una película, sobre una escena, por ejemplo, el video, sobre el planteamiento de problemas, sobre las hipótesis. ¿Sí? Entonces, esa pregunta puede ser una conversación conmigo mismo, ¿no? En donde yo puedo encontrar respuestas a esas preguntas que tengo. Por eso también creo que muchas de las cosas, de lo que habíamos visto en la materia de primer año era, te invitábamos a preguntar, ¿sí? Sobre los textos que leía, pregúntate por qué este autor está diciendo esto, qué quiere decir con esto que está diciendo, y cuando dice esto, ¿qué quiere que yo entienda? ¿A dónde apunta con esto, no? ¿Sí? También creo que lo habíamos dicho, ¿en qué contexto lo está diciendo? ¿Sí? ¿En qué momento histórico está diciendo esto? ¿No? Y trayendo a Freire, que recién Patri nos decía, dice, las preguntas ayudan a iniciar procesos interactivos de aprendizaje y solución de problemas. Lo mismo que mantenerlos hasta cuando se logran los objetivos y se plantean nuevos problemas y nuevas situaciones de aprendizaje en este continuo trasegar que es la vida. Entonces, vamos a preguntarnos, quizás obtener algunos aprendizajes y solución de problemas, pero eso también nos va a llevar a plantearnos los problemas, nuevas preguntas. ¿Sí? Patri, ¿vas a comentar algo? Bien, bien. Entonces, Pero sí, ya que me habilitaste, me meto. vamos. No, para sumar una sola otra cosita, porque me encanta meter. Que ahí que no nombrabas a Freire, pensaba, digo, esto que decía al principio, Freire relaciona la pregunta con la curiosidad y el asombro y esta posibilidad de descubrir el mundo y aprender a leer el mundo. Y hay una frase que él expresa que dice más o menos que esto como que cuando la persona pierde su capacidad de asombrarse, de preguntarse, de curiosear, digamos, se burocratiza, dice él, ¿no? Es como que esto de quedarse estancado, digamos, y de perder la capacidad creativa. Hacemos las cosas en automático, básicamente. Entonces digo, esto, ¿no? La pregunta con en ese lugar tan esencial de mantenernos en movimiento todo el tiempo, para no volvernos burócratas, o no sé cómo llamarlo de otra manera, pero bueno, esa es la palabra más o menos que utiliza Freire, pero tiene que ver, se entiende la idea, ¿no? Esto de hacer el trabajo automáticamente. Eso. La pregunta nos lleva a movilizarnos y a seguir buscando creativamente. Tal cual. Y esto, ¿no? Que esta última parte cita que la ciencia, el conocimiento y la solución de problemas se inician y se nutren continuamente a partir de las preguntas, ¿no? Entonces, y esto relacionado con lo que veíamos de teoría. La teoría empieza a surgir porque alguien preguntó sobre algo, reflexionó sobre algo, ¿sí? Sobre esta realidad y empezó a construir conocimiento y empezó a darle solución a ciertos problemas. Entonces, qué interesante es que nos preguntemos, ¿sí? Y hagamos constantemente preguntas, ¿no? Y ojo que... Perdón, Sí. pensaba que incluso antes de eso, la teoría empieza cuando alguien observa algo que le llama la atención
y hay cuestiones no logra deducir, digamos, entonces se empieza a preguntar y empieza a investigar, ¿no? Es como que, vieron, como que todo está de la mano, o sea, Tal cual. Entonces de acá vamos a salir muy preguntones, ¿ah? Y constructores de conocimiento. Es algo que me gusta muchísimo, porque tiene que ver con también que es aplicado a la terapia cognitiva, que en la terapia cognitiva usamos muchísimo la pregunta, ¿no? Y a diferencia de otras corrientes, como por ejemplo el psicoanálisis, en donde uno va y habla, y habla, y habla, también en la cognitiva y también bueno, en la terapia que hace Patricia, preguntamos mucho. ¿Sí? Te habrás dado cuenta, Raquel, que preguntamos con la Patri. Digo, y es interesante porque nosotros utilizamos algo que se llama el diálogo socrático en la terapia cognitiva. Y este Sócrates, ¿sí? Empezó a ser conocido por el tipo de preguntas que él hacía, ¿no? Y que este tipo de preguntas que él hacía incomodaba a las personas, ¿no? Y bueno, y él se necesitaba como darle como un nombre a esta teoría, a este método, ¿no? O a esta teoría de cómo es este arte de hacer preguntas de Sócrates. Y él lo llamó la mayéutica, que en griego significa experto en partos, ¿sí? Y este método, ¿sí? Por el cual a través de preguntas se es capaz de facilitar el aprendizaje ayudando a las personas a dar luz las ideas y los conocimientos. Por eso se les llama mayéutica, que a través de la pregunta nosotros nos convertimos en expertos de dar a luz. ¿Y qué damos a luz? Ideas y conocimientos. Y las preguntas tienen un gran poder, ¿sí? Que permiten cuestionar las ideas preconcebidas y esto hace posible el aprendizaje. Entonces, y esto también, ¿no? Como decía Patricia, es como que si no preguntamos es como lo damos por sabido, ya está, y vamos en automático, ¿sí? Se nos dijo que esto es así y allá vamos, porque soy tu madre, ¿sí? Ahora decime, ¿y qué te hizo a vos ser madre? Contame un poquito, ¿y qué es esto de, por qué esto soy tu madre y qué tiene que ver con los límites? Y contame un poquito más acerca de cuál es la importancia de poner límites, ¿no? Entonces, esto nos va a abrir la posibilidad al aprendizaje. Y esto que hablábamos al principio también, el niño pregunta, porque a través de la pregunta, ¿sí? Es la forma de conocer, ¿sí? Y cuando es chiquito no pregunta, sino que observa, y observa en algo que Lacan había compartido, observa a través de los sentidos, experimenta a través de los sentidos, ¿no? Del tacto, de la visión, ¿no? Del olfato, y empieza a aprender a partir de eso, ¿sí? Bien. Este Sócrates era interesante porque, bueno, él como tenía como algunos tipos de preguntas que utilizaba. Y tenía preguntas abiertas y preguntas que tenían que ser tanto abiertas, pero claras, breves y concisas y directas, ¿sí? En estas preguntas abiertas no buscaba un sí o un no. Y tampoco preguntaba condicionando la respuesta. ¿Es verdad que te sentís triste? ¿No? Entonces, ¿y eso cómo te hace sentir? Triste, ¿no? Entonces yo ya estoy condicionando la respuesta, ¿sí? ¿Te gustó la clase de hoy? Un sí o un no. Y no estoy haciendo que esta pregunta sea abierta, ¿sí? A mí me gusta mucho siempre los finales de las clases de la Patri, como, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Y eso hace que abramos, ¿sí? La respuesta, ¿sí? Y por supuesto, preguntas claras, breves, concisas y directas. ¿Qué te llevas hoy? ¿Sí? No, ¿qué te llevas de la clase que tuvimos hoy? Y eso lo hace más clara, lo hace más concisa y más directa. Vieron que hay preguntas que son súper largas y que al final no sabes ni qué tenés que responder. Bueno, no, las preguntas tienen que ser breves, tienen que ser bien concisas, ¿sí? Y esto es interesante, que estas preguntas se adapten al conocimiento y características de las personas con las que se hablan, ¿sí? ¿Por qué está llorando? Nenito de 2 años.
¿sí? No sé por qué está llorando. En realidad no va a poder, un niño de 2 años no me puede decir por qué está llorando, solamente llora. ¿Sí? Decime por qué los chicos no hacen eso, ¿por qué haces estas cosas? Y a veces nosotros no podemos explicar por qué hacemos las cosas, y menos un niño de 2 años. Entonces, también tengamos en cuenta que las preguntas deben ser adaptadas al entendimiento y las características de la persona con quien nosotros estamos hablando. ¿Sí? Entonces, las ventajas de poder usar estas preguntas, ¿sí? O las preguntas es que a nosotros nos ponen un papel activo en nuestro propio aprendizaje y somos más conscientes del aprendizaje que tenemos. Esto que decía Patricia despierta el interés y la curiosidad, nos asombra, facilita el debate y la discusión y permite seguir un camino de razonamiento. Entonces, por eso, esta observación que hacemos también nos tiene que llevar a preguntarnos. ¿Sí? Y para ir terminando, ahí las chicas quieren hacer unas preguntas. De, eh, de- del videíto final, ¿cómo se llama? Del videíto que vimos. En realidad no son preguntas que te van a hacer, sino empezarte a preguntar. Si no, yo sigo hablando, pero si querés cambiar y preguntarle vos, no tengo problema. En realidad no tengo alguna pregunta concreta ahora acá. En realidad la idea era como invitarte, ahora charlando, ¿no? Seguir charlando. Viste que dijimos al principio, cuando vos hablaste de la descripción y demás, y que dijimos ya vamos a volver, ¿te acordás? Bueno, la idea es ahora ¿qué preguntas se te ocurren ahora después de todo lo que vimos, de todo lo que charlamos y demás, en relación al video? Para dejar de interpretar, dijimos, o de mirar la vida solo desde lo que nos parece a nosotros, nos hace falta como saber preguntarnos. Digo, entonces, en relación a eso, ¿qué preguntas te despierta el video que podrías preguntarle al protagonista o a quien filmó, o etcétera, etcétera, para que no des vos la respuesta por tu propia interpretación? ¿Se entiende? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntarías? ¿Qué te gustaría conocer para entender mejor este video, esta realidad? Le preguntaría a quien filmó el video cuál fue la enseñanza que quiso transmitir. Ajá. ¿Qué quiso transmitir con el video? Digo, vos dijiste, ahí hay otra cosa, digo, por ejemplo, ¿cuál fue la enseñanza que quiso transmitir? ¿No? Repensemos la pregunta para no hacer, porque a ello ya estoy suponiendo que él quiso transmitir una enseñanza, y capaz que no quiso transmitir una enseñanza. Entonces, vamos a la previa, digo, ¿qué quisiste transmitir con el video? Por ejemplo, ¿se entiende? Bien, ¿qué más? ¿Quién es ese señor? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Me escuchas? ¿Qué preguntó Cami? ¿Quién es o cómo se llama el señor? ¿El video? El señor del video, sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué le preguntaríamos al señor del video? Si pudiéramos tener al protagonista, ¿no? Si lo pudiéramos tener enfrente, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaríamos? Yo según lo que vi en el video me daba intriga por ahí por qué miraba tanto el reloj. Entonces quizás le preguntaría si tiene que ir a algún lado o si está esperando a alguien, algo relacionado a por qué mira tanto el reloj.
está tan pendiente. Bien. Y también podría ser perfectamente ¿por qué o para qué miras tanto el reloj o estás tan atento al reloj? ¿No? ¿Qué más? Yo también, en realidad, tomando las preguntas de Raque, pensaba, ¿a quién le quiero hacer esas preguntas? Digo, ¿qué quisiste transmitir con el video? ¿A quién le quiero? ¿Al que hace el video o al protagonista del video? ¿No? Entonces, fíjense también hacia No, quién. al que filmó, al que hace el video. Bien, entonces, fíjense que a quién le pregunto, ¿sí? También indica esto, ¿no? Las preguntas van a ser diferentes, porque también le podría preguntar, este es un video armado, ¿no? ¿Cómo te sentís? Yo le preguntaría al protagonista, ¿no? ¿Cómo te sentiste al filmar este video? Y quizás no es una pregunta abierta, ¿no? Porque me dice, bien, ¿sí? Es como un sí, como un no, ¿no? Contame un poco más, me podés contar o compartir cómo fueron tus sensaciones al filmar este video? ¿Sí? Eh, Como para que esto sea una pregunta más abierta. Sí, Era un algo video, ¿Cómo? era un video armado, digo, al final. No sabemos. Ah, Le preguntaría y se también, sabe che, si veía o no veía. claro, yo le iba a eso, ¿no? Le hubiera preguntado, ¿cómo te hizo sentir engañar a la gente de esa manera haciéndote pasar por ciego? Era como así como hay muchas cosas que no puedo preguntar, digo, al que filmó. Eso es una buena pregunta, digo. Era un video, esto que decías, ¿no? ¿Qué intención hay detrás del video? Porque sea que estaba armado, o sea que fue de casualidad que alguien vio esa escena y la quiso filmar, supongamos, digo, quizás, seguramente uno hace las cosas con intenciones, ¿no? O para algo, ¿no? Bueno, ¿qué intenciones hay detrás de, ¿no? Y al protagonista le podemos preguntar, ¿para qué la lata? Digo, para saber si realmente está pidiendo ayuda porque no tiene, o a lo mejor está, no sé, digo, yo supongo que también está pidiendo alguna, pero digo, capaz que no. Capaz que está llamando la atención porque quiere dar un mensaje y la manera de llamar la atención es esa, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, O estaba juntando la plata para viajar en subte. estaba juntando la plata para, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces digo, bueno, las cosas que yo doy por obvias, ¿cómo le quito la obviedad? Le saco el piloto automático y me nutro desde la pregunta que a lo mejor termina confirmando mi primera impresión, ¿no? Quizá verdaderamente este hombre se estaba haciendo pasar por ciego, pero quizás tenga que ver, su respuesta me lleve a pensar, a darme cuenta que no era que se hacía el ciego porque era un chanta. Quizás estaba ahí porque quería, si estaba haciendo pasar por ciego, para evaluar quiénes son, cómo la gente actúa frente a la fragilidad de los demás, qué sé yo, digo, ¿no? Y yo de primera impresión dije, se está haciendo pasar por ciego, es un chanta, ¿no? Digo, eso, entonces, dejar de dar por supuestos cosas que pueden ser que puede ser obvio, digo, pero aún así permitirme la posibilidad de seguir preguntando para conocer lo más real posible lo que tengo enfrente. No sé si se entiende. Sí. Buenísimo.
Pensé que la Cami iba a decir algo, por eso me callé, pero no. Ah, Me callé, digo, pero no. Bien. Pero a mí o sea, cuando yo veo algo, por ejemplo, este caso de este video que no se saca, o sea que no sé, digamos, si era ciego o no era ciego, o sea, para qué fue, o sea, es como que está inconcluso. Y ahí viene otra cuestión re importante, que hacerse preguntas no siempre significa que vamos a obtener respuestas. Pero lo importante es seguir haciéndose preguntas, porque eso es lo que a mí me mantiene activa en movimiento. y algo que me gusta, porque en esto, ¿no? Me queda inconcluso. Llevándolo al acompañamiento es, yo preguntaría en un espacio de supervisión, por ejemplo, ¿cómo te hace sentir que algo quede inconcluso? Porque pueden quedar inconclusos los procesos de acompañamiento, pueden quedar inconclusas una actividad o un objetivo. Entonces, ¿cómo te hace sentir? O qué es lo que se te viene a la cabeza cuando algo queda inconcluso para vos? ¿No? Y esto me ayuda a mí a observarme y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí con lo inconcluso, con lo que no se termina, con lo que no tiene un final? ¿Sí? ¿Todas las cosas tienen que tener un final o tienen la posibilidad de decir, no sé, hay cuestiones abiertas o cuestiones inconclusas? ¿No? Entonces eso también me va a ayudar a saber qué me pasa a mí con todo esto. Y si a mí me molesta lo inconcluso, digo, ¿no? Me molesta lo inconcluso, o me quedo con ese sabor medio... Me pasa con las películas argentinas, por ejemplo. ¿Sí? Creo que las películas argentinas tienen esos finales que no saben ni para dónde van y que te dejan así como, y ahora me quedé con unas ganas de más. No todas. Y no todas, no todas. Me quedo con la sensación de la última que vi. ¿Cuál viste? Ay, ¿cómo se llama? El hijo se llama. Ah, sí, me pasó lo mismo. Sí. Para un poco, ¿qué me estás diciendo con esto? Y me quedó inconcluso. Y entonces, ¿qué me pasa a mí con... yo me pregunto, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con lo inconcluso? Con estos finales que no sabes si es un final o me va a venir una segunda parte o qué, ¿no? Y me quedó como también Siempre uno se tiene que esto, ¿no? preguntar por qué es lo que siento, qué me pasa a mí. Siempre uno se tiene que preguntar qué me pasa a mí, por ahí no me pasa nada, simplemente quiero un final. Sí, sí, es eso. Solo quiero un final, nada más, quiero un final. Y yo te preguntaría en un espacio de supervisión, ¿no? Para saber hacia dónde podemos ir encarando también, ¿no? Y si no hay un final, ¿qué? Eso pensaba también. No, sí, no me molestan, por ejemplo, cosas de finales abiertos, pero cuando en este caso específico, que tenemos que hacer una observación y que observamos, sí, punto. Pero Y era o no punto. era, yo quiero saber ahora, ¿era así o no era así? Digo, Bueno, pero ahí está, por ejemplo, y tiene que ver, por ejemplo, ahí está la pregunta, y quiero un final, es la respuesta, ¿no? Y vos decís, puedo seguir preguntando, ¿y para qué? ¿O por qué? ¿No? Y vos decís, ¿y por qué las películas sin final claro no me gustan? Por ejemplo. Y entonces ya sé que no voy a ver películas, si me vas a recomendar una película, recomendame una que el final tenga más o menos claro, porque si no, no la voy a ver, no me va a gustar, ¿no? Entonces yo ya te conozco y yo ya sé que a Julio no le voy a recomendar una película que al final es incierto porque no le va a gustar, por ejemplo. Entonces ahí también ayuda, pues si estuviésemos trabajando en algo, digo, también sería útil, en este caso no es un acompañado, pero podría ser que yo le pregunte y a Julio fuera mi acompañado y yo le quiero llevar a ver una película y ahí me dice, a mí las películas con final abierto no me gustan, pues yo no lo llevaré o no le haré ver una película con final abierto porque le genera frustración, no sé, lo que le puede generar, no le gusta y no va a ser una experiencia rica. O lo contrario, lo llevo a ver una película con final abierto, pero trabajar qué le pasa con los finales que no son claros, por ejemplo. Digo, depende de lo que quiera, pero ese es otro tema que seguiremos profundizando más adelante. El por qué y el para qué utilizamos ciertas recursos, técnicas, etcétera, etcétera. Digo, porque cuando uno elige algo,
lo elige con algún sentido particular, ¿no? Pero bueno, eso ya nos estamos yendo a otro tema. Y viste que en esto también hablábamos del sentido de la pregunta, hacia dónde queremos ir con la pregunta, ¿no? Es preguntarme, ¿qué te pasa a vos con los finales cerrados, con los finales abiertos? ¿Qué te pasa con...? La otra vez escuchaba a una acompañante que no trabajaría con una persona con parálisis cerebral. Uy, se tilda Julio. Otra Hay que vez. ver. Sí, está normal. Sí. Pero como para ir cerrando, porque ya se nos fue, ya llegamos a las 6, y supongo que Julio volverá para decir chao. Esto, te invitamos a seguir conectada con esto de las preguntas. Fíjate si ves alguna situación particular que llame atención y qué preguntas harías de eso. ¿Cómo? Algo. Corta. ¿No escuchan? No entendí nada. No, se corta mucho. Que me pregunte qué. Bueno, ahí te lo escribo en el chat, si nos deja. De alguna situación particular que vos veas en la calle o lo que sea, ¿me escuchás ahí? Sí, Bueno, sí, ahí escucho. fíjate qué preguntas se desprenden. ¿Qué te preguntas de alguna situación particular que veas en la calle, en alguna película, algo, lo que sea? Y anota preguntas. Describí la situación lo más que puedas y anota preguntas que te desprenden de esa situación. ¿Sí? ¿Se escuchó ahí? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo estás? ¿Con qué te quedas de lo compartido hoy? Y bueno, con la cuestión esta de que preguntar, siempre es una apertura, que preguntar y pensar van juntos y es una apertura para ir conociendo, o sea, para plantear problema o hipótesis. Y que, o sea, no te escucho. Sí, seguí, recibo. Y que bueno, que las preguntas también parten siempre de una observación. Porque si no hacemos una observación, no surge la pregunta, no surge, digamos, el problema o, digamos, la hipótesis. Bien, buenísimo. Te quedaste con un montón. Así que vamos bien, vamos bien. Bueno, Raquel, entonces ahí está la descripción. Si te hace falta, la Cami creo que tiene tu teléfono, la pasamos a prolijita a la consigna, pero es esta. Bien. Observar alguna situación que te llame la atención, cualquiera en la calle, una película, lo que sea, describirla brevemente y qué preguntas te surgen de eso. ¿Sí? Al ver eso, qué preguntas que no querés responder desde tu propia interpretación, sino porque necesitas como, ¿qué preguntarías para conocer mejor esa realidad? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Bueno, que tengas que tengas una linda semana y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Y que sigas disfrutando ahí de Samuel. Y que Julio ahora suba el tengo otra agua. clase. Ahora le vamos a decir ya El mismo que anterior suba. y el de hoy. Sí. Bueno. Le vamos a recordar, así te la sube a las 2. Dale. Nos vemos. Cuídate. Chao, Nos chao. vemos, Patri, gracias. Nos A vemos. mí, chau, Cami. chau. No te veo, pero chau. Nos vemos. Chau, chau.